Ya, entonces estamos en lo que es relación céntrica. Entonces es independiente de la oclusión, es algo es repetible. Entonces, como habíamos dicho, los articuladores semiajustables son montados en relación céntrica, por lo menos el modelo de estudio, ¿no? Y vamos a tener otro tipo de oclusión, que es la máxima intercuspidación, que es cuando los dientes superiores e inferiores están en máximo contacto. Estos conceptos tenemos que tenerlos bien en claro porque van a ser, nos van a determinar todo el manejo y el diagnóstico que vamos a tener en el paciente, ¿no? Bueno, entonces, nosotros generalmente, la mayoría de la población tenemos una oclusión que va a ser en relación céntrica y después vamos a pasar a una máxima intercuspidación. Relación céntrica, la máxima intercuspidación cuando ya hay un contacto de todos de todos los dientes, ¿no? En una minoría de de la población va a existir lo que se llama oclusión céntrica. ¿Qué significa este concepto? Que se va a juntar la relación céntrica con la máxima intercuspidación. Entonces, son pacientes que coincide esta relación céntrica con la máxima intercuspidación, que generalmente se da en pacientes que son relaciones intermaxilares clases 3, ¿no? En su intento de la mandíbula por compensar. Entonces, llevamos al paciente en relación céntrica. Nosotros utilizamos aquí en la clínica el método de punto mentón modificado, que bueno, seguramente se los van a explicar cómo se llega a eso. Entonces, realizamos el montaje y ahí tenemos un montaje en relación céntrica. Como pueden ver en la izquierda, no están chocando todos los dientes porque no está en máxima intercuspidación, está en relación céntrica, ¿no? No es que se ha montado mal el modelo, sino el paciente está en relación céntrica. Entonces va a surgir un primer punto de contacto en esta relación céntrica, que generalmente es un contacto más posterior, generalmente se dan en en los molares. A esto se lo va a denominar punto retrusivo de contacto. ¿Y cómo lo podemos determinar? Con el papel de articular, ¿no? Y nos va a mostrar el punto más retrusivo. El primer punto, el punto retrusivo de contacto, ¿no? Después nosotros vamos a afrontar estos modelos en el mismo articulador y vamos a llevarlo a la máxima intercuspidación y cuando soltemos los modelos va a haber una ligera, se va a levantar el pin ligeramente, ¿no? Eso significa que el modelo no es que está mal montado, sino que más bien está bien montado y nos está dando el punto retrusivo de contacto, ¿no? Ahí, como podemos ver, está ahí. Y lo que podemos también hacer es que en la máxima intercuspidación podemos hacer dos líneas, cosa de que cuando ya dejemos de afrontar los modelos y los soltemos y esté en relación céntrica, nos va a dar cuánto va a ser el deslizamiento en céntrica. ¿Qué es el deslizamiento en céntrica? Es el paso de la relación céntrica a la máxima intercuspidación. Este deslizamiento generalmente es de póstero anterior, o sea, hacia adelante. Es el más frecuente, pero también existen de componente lateral. Cuando son de componente lateral va a ser un poquito más nocivo para la oclusión, entonces nos va a causar un fenómeno que se llama el fenómeno de Tillman. El fenómeno de Tillman es se va a dar el fremitus generalmente en el lateral contralateral de donde se está produciendo este deslizamiento. El fremitus es la vibración por el golpeteo intenso que se siente con el pulpejo del dedo, ¿no? No vamos a andar mucho eso porque sí es complicado un poquito. Pero tienen que saber eso, ¿no? Que puede ser de componente posterior anterior y componente lateral. Ahora, este deslizamiento, este deslizamiento cuando es hasta 2 milímetros, este punto retrusivo de contacto va a ser fisiológico, no va a causar alguna patología. Pero cuando es mayor a 2 milímetros puede ser patológico y cambia el nombre. Ya no se denomina punto retrusivo de contacto, sino se denomina punto prematuro de contacto o interferencia encéntrica. Hay que destacar, ¿no? Menor a 2, fisiológico. Mayor a 2, patológico, ¿no? Y cambia y se vuelve punto prematuro de contacto. Ya. Ahora, para hacer el análisis del articulador tenemos también que tener una secuencia. Vamos a empezar por el sectante anteroinferior, el sector anterosuperior, después nos vamos a posterior-inferior y después a posterior-superior. Y ahora, ¿por qué es este orden? Eh, ¿por qué, ¿Por qué no sería al revés, por así decirlo, no? Esto es por el patrón de crecimiento que tenemos. Cuando somos niños, los primeros dientes
que van a erupcionar van a ser los anteroinferiores, después anterosuperiores y después los posteriores y después los posterosuperiores, ¿no? Eso con el fin de que el niño en esta edad establece la primera dimensión vertical, que es un concepto que lo van a llevar más adelante, ¿no? Pero por esta misma razón es que nosotros rehabilitamos de este mismo orden y también hacemos el análisis del mismo orden y enceramos del mismo orden. Entonces, vámonos primero a lo que es el análisis anteroinferior y tenemos que tener en cuenta varios parámetros, ¿no? Lo primero es cuando el paciente está en reposo, cuánto de dientes inferiores muestra el paciente. Y para eso le pedimos una fotografía donde el paciente esté pronunciando la letra M, está en relajación y este tiene que ser de 2 a 3 milímetros por encima del inferior cuando el paciente está en reposo. La línea de referencia, nuestra línea de referencia estética es el plano bipupilar. Ahí creo que hay un audio prendido. Ya. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta que vamos a tener un plus del canino inferior, que el canino sobresale 1 milímetro de los incisivos, centrales inferiores, digo, de los incisivos inferiores. Esto con el fin de crear un sobrepase en la protrusiva, de tener esa liberación de que pueda el canino deslizarse en la protrusiva libremente, ¿no? Por eso es que también los laterales superiores están 1 milímetro por encima de los incisivos centrales superiores. Y bueno, si tuviésemos un canino que, por ejemplo, está muy desgastado, que tiene alguna fractura, tendríamos que encerarlo para seguir con el análisis anterosuperior. En el análisis anterosuperior primero vamos a observar el overjet y el overbite del paciente, ¿no? Cómo es cómo están, cuántos milímetros tiene. Tenemos que tener en cuenta que el overbite se mide en porcentajes y el overjet en milímetros, ¿no? A veces estos pacientes están con los incisivos abanicados, entonces eso nos puede determinar también una falta de soporte posterior, ¿no? Entonces nos va a servir de ayuda para nuestro diagnóstico, ¿no? Nuestro diagnóstico oclusal. Otra cosa que vamos a ver en la guía anterior es la protrusiva, que generalmente lo hacemos los dos incisivos superiores con los cuatro inferiores, ¿no? No siempre es una regla, a veces puede participar los incisivos laterales, pueden participar incluso los caninos. Cuando participan estos, también no se lo va a denominar una oclusión mutuamente protegida, sino va a ser una función en grupo, ¿no? Función mutuamente protegida, la oclusión mutuamente protegida cuando los dientes anteriores protegen a los posteriores en movimientos de lateralidad y protrusión y cuando los posteriores protegen a los anteriores en movimientos de cierre. Eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces vemos la protrusiva y checamos si no tiene una interferencia posterior. Como se puede ver en la imagen, ¿no? No está funcionando la guía anterior y hay una interferencia posterior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestro análisis? Hacer un ligero desgaste de repente, ver alguna técnica incremental, de repente tenemos que aumentar en los incisivos, eso ya lo vamos evaluando, ¿no? La guía canina también es importante para toda la parte anterior, ¿no? Si hacemos la realidad derecha, el lado de trabajo va a ser al lado en que nosotros estamos haciendo la lateralidad, ¿no? Si hacemos la lateralidad derecha, el lado de trabajo va a ser la derecha. Y el lado y el contralateral va a ser el lado de no trabajo. Y tiene que haber una desoclusión. No tienen que contactar estos dientes, ¿no? Igual en protrusiva los dientes posteriores no tienen que contactarse. Eso es, tienen que desocluir. A este espacio de desoclusión que se le llama los movimientos de lateralidad se le denomina espacio uniforme. Como podemos ver, va a haber ocasiones en las que no está funcionando el canino, ¿no? Puede funcionar el canino, pero tener un contacto acompañante, por ejemplo, del lateral, del segundo, del primer premolar, del segundo premolar, incluso a veces del molar, ¿no? Pero siempre con la participación del canino. Si no participa el canino y está presente en boca, ahí sí ya se lo denomina una interferencia, ¿no? Una interferencia en lateralidad, cuando por ejemplo en el ejemplo de la derecha, ¿no? Está haciendo el paciente lateralidad derecha y mire, está haciendo con los molares. Entonces, es una interferencia y es patológico. ¿Por qué? Porque los dientes posteriores no soportan las cargas oblicuas, solamente tienen una excelente tolerancia a las fuerzas axiales. Los dientes anteriores sí toleran más las fuerzas oblicuas en los movimientos de lateralidad y protrusión. Y ustedes se preguntarán por qué un molar que tiene tres raíces sí o sea, debería tolerar una fuerza oblicua y un diente anterior que tiene apenas una raíz sí tolera la fuerza oblicua.
Van a ser por dos factores. Los dientes posteriores generalmente están más cerca de la articulación temporomandibular. Entonces, al estar más cerca, tienen mayor momento de fuerza. Entonces, imagínense en una lateralidad, ese molar está recibiendo el doble de fuerza que está recibiendo un diente anterior. Entonces, y la segunda es por la disposición de las fibras periodontales. Los posteriores no tienen una disposición de fibras periodontales que toleren las fuerzas oblicuas, a diferencia de los dientes anteriores. Bueno, una vez que hemos definido cómo está nuestro, permítame un momentito, voy a admitir a todos. Ya, creo que están todos. Vamos a ver. Ya. Entonces, bueno, una vez que hemos establecido si es necesario encerarlo, enceramos, si es necesario mejorar la protrusiva con el encerado, pero tenemos que tener en cuenta también un factor que nosotros incluso lo utilizamos en la física, ¿no? Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a aumentar con cera en los dientes anteroinferiores, también tenemos que reducir en los superiores y viceversa. Si aumentamos en los superiores, tenemos que disminuir en los inferiores y así, ¿no? Si disminuimos, tenemos que aumentar en algún lado. Y si aumentamos, tenemos que disminuir en algún lado, ¿no? Una vez que establecemos el encerado de toda la parte anterior, nos vamos a la parte posterior. Y para analizar la parte posterior tenemos que tener en cuenta qué es la curva de Spee, ¿no? La curva de Spee es una curva de concavidad superior que pasa por las cúspides vestibulares de todas las piezas inferiores, comenzando del canino. Tenemos otra curva, que es la curva de Wilson, que es una curva medio lateral de concavidad superior y que pasa de forma tangencial por la cima de las cúspides bucales y linguales inferiores, ¿no? Entonces tenemos dos curvas, la de Spee y la de Wilson. En base a estas dos curvaturas, bueno, hay un autor que se llama Monson y que dice, estas dos curvaturas tienen que coincidir con una esfera. Entonces, lo que hace es, lo que propone él es la teoría esférica de Monson, donde dice que hay un centro de esta esfera que se encuentra en la glabela. ¿Y para qué nos servirá saber esto? Porque nosotros en la clínica vamos a utilizar un método para establecer el plano oclusal posterior, que es el análisis de Broderick. En el análisis de Broderick surge a consecuencia de esta teoría esférica de Monson y bueno, lo que se pretende es trazar este centro de la esfera, o esta glabela, por así decirlo, y tomamos como referencia la parte media de la vertiente distal del canino y la vertiente distal de la cúspide distovestibular de la segunda molar. Entonces, vamos a trazar dos líneas y se van a entrecruzar. Entonces, en teoría, esta debería ser el centro de esta esfera, ¿no? En la glabela, por así decirlo. Muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones donde no tenemos el segundo molar. Entonces, en esta situación, bueno, se puede tomar en cuenta el centro del cóndilo, pero esto se lo utilizaba más en los articuladores no Arcon, porque tenían la caja condyle en la rama. Nosotros utilizamos el Arcon, pero vamos a simular, se puede un poco desmontar esta caja condilia y generar el centro, ¿no? Entonces nos va a marcar dos líneas, ese es el centro del cráneo. Ahora, bueno, este estudio de esta teoría esférica de Monson se ha hecho en pacientes caucásicos, ¿no? Pacientes europeos, muy diferente a la variedad étnica que tenemos en todo el mundo. Entonces, hay un autor que se llama Dawson que cambia esta teoría y dice, nos podemos ir un poquito más adelante y un poquito más atrás, ¿no? 10 milímetros más adelante y 10 milímetros más atrás. Entonces, él juega más o menos con eso, ¿no? Y podemos jugar con este plano. Entonces, como podemos ver ahí en la imagen, nos va a establecer el plano de oclusión y ojo, tenemos que tener en cuenta que el análisis de Broderick es un parámetro, no es referencial, no significa que nosotros tengamos que ser tan radicales. Cuando se tomaba en cuenta solamente la teoría esférica de Monson, eran bien radicales porque eran de la escuela anatológica. La escuela anatológica era una escuela radical, ¿no? Donde decía, todo paciente tiene que estar en relación céntrica y esta teoría esférica de Monson tiene que ser radical. Entonces, miren, por ejemplo, si le hacemos caso a Broderick, prácticamente tendríamos que mutilar esa tercera molar, ¿no? Y es medio radical. Entonces, justamente Dawson lo que hace es modificar esta banderola para que nosotros no seamos tan invasivos, por así decir.
¿no? Podemos también ver en el sector posterior si cómo está la mordida, si es una mordida en tijera, si es una mordida cruzada, cómo están las relaciones, ¿no? Los puntos ABC de contactos de los molares. Bueno, posterior, entonces, para hacer el análisis postero-superior, va a ser prácticamente de acuerdo al análisis postero-inferior. El plano de oclusión postero-inferior nos va a determinar el postero-superior. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros a veces estamos haciendo el análisis postero-inferior y vamos a aumentar cera en algunos momentos, en algunos dientes, de repente vamos a quitar, entonces a veces el pin les va a levantar, ¿no? Entonces ya sabemos qué pieza de arriba está extruida y cuál tenemos que ir nivelando, ¿no? Entonces va a ser nuestro parámetro para analizar para hacer el análisis postero superior. Tenemos que tener en cuenta también que tenemos mecanismos para poder llegar a una oclusión más armoniosa, ¿no? Que son métodos sustractivos, aditivos y correctivos. Por ejemplo, cuando hay una interferencia cerca a la fosa, vamos a utilizar un método sustractivo, ¿no? Para eliminar esa interferencia, de repente una meloplastía, de repente un ajuste selectivo, cuando ya se encuentra en la parte media entre la fosa y la cúspide, podemos utilizar métodos aditivos, ¿no? De repente una restauración de resina, de repente sí, una restauración overlay, una onlay, alguna incrustación, ¿no? Que nos permita mejorar estas interferencias. Y cuando la interferencia ya está sobre la cúspide, ya ahí nosotros tenemos que optar por métodos correctivos, ya sea ortodoncia o en casos más extremos ya la extracción de la pieza dental. ¿No? Entonces, en conclusión, el análisis oclusal funcional en los modelos es es complementario al examen clínico. No solamente podemos hacer el análisis de modelos, sino tiene que ser un complemento a lo que nosotros veamos en boca. Puede ser una ventaja porque nos va a permitir tener una visualización más exacta, ¿no? Podemos moverlo el articulador, como podemos ver en la imagen, ¿no? Podemos ver hasta atrás del maxilar superior. Esto no lo podemos hacer en un paciente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este análisis? Va a ser uno que nos va a ayudar a la planificación, nos va a dar la secuencia y los tipos de rehabilitación que nosotros vamos a proponerle al paciente, ¿no? Además, si el paciente necesita un ajuste oclusal. Nos va a definir el tratamiento multidisciplinario, no solamente en rehabilitación, sino con otras áreas, puede ser periodoncia, puede ser endodoncia, dependiendo lo que nosotros observemos en los modelos, ¿no? Importante que puede ser utilizado como herramienta en el caso de usar prótesis temporales. Con nuestros encerados, nosotros a veces sacamos llaves que nos y vamos simulando el plano de oclusión ideal que nosotros estamos queriendo generar en nuestro paciente, ¿no? Bueno, va a servir como un auxiliar, como método didáctico en el momento de presentar el diagnóstico al paciente y el plan de tratamiento. Nos sirve como un instrumento de documentación. Los articuladores, cuando recién se da de alta al paciente, recién podemos guardarlos, ¿no? Pero es mejor que lo guardemos siempre los modelos porque es un documento, ¿no? De cómo ha llegado el paciente, qué tipo de análisis se ha hecho y qué se le ha hecho al paciente. Y también es un método es una herramienta para nosotros mostrarle al técnico dental lo que pretendemos hacer, darle las instrucciones o explicarle a nuestro colega cuál es el plan de tratamiento, ¿no? Muchas gracias. Bueno, cualquier duda de consulta, si gusta me pueden buscar ahí en Instagram, cualquier cosa de oclusión. Y bueno, encantado de responderles. ¿Tienen alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Bueno, parece que no hay ninguna pregunta por el momento, Rodrigo. Doctor, ¿cómo escribe Mouson? ¿Perdón? ¿Cómo se escribe Mouson? La teoría esférica de Mouson. ¿Cómo se escribe? Les voy a... Ahí está. Esto tienen que saberlo bien porque el próximo año sí van a hacer todos análisis de Broderick y es requisito, ¿no? Para presentar sus casos.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, al parecer no hay ninguna pregunta. Voy a aprovechar estos minutos de tu Zoom, Rodrigo, para decirle a los chicos que ya no se estresen con escribirme presente. Atienden la clase nada más. Rodrigo, si puedes, me mandas el PDF de tu clase o un artículo relacionado para subirlo al Blackboard. Ya, Y claro que sí, doctor. la grabación, porfis. Ya, claro que sí, doctor. Ya, muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta, nos quedamos aquí. Oh, Kaira. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Kaira, creo que estás hablando. Los que estaban en el iPad, pues. No, pero el teléfono sale siempre. En la computadora no. En computadora no sale. Kaira. No sé si está preguntando o está con el audio prendido. Oye, mañana sí te dejo en tu casa. Está con el audio prendido. Sí. Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos quedamos aquí. Gracias, doctor Plaza. Listo, listo, doctora. Un gusto.